Vamos a continuar entonces con el tema del milenio. Hemos visto que hay varios capítulos que hablan de este reino mesiánico. Bueno, por momentos decimos milenio, por momentos decimos reino mesiánico. Desde ya les aclaro algo, el reino del Mesías es eterno, solo que en Apocalipsis 20 el Señor reveló por primera vez, ya casi cerrando su revelación, que a los 1000 años Él tenía planeado varias cosas. Por eso es como que hay como un paréntesis ahí, pero Él no deja de ser rey y no pierde su reino. Su reino tendrá continuidad en los cielos nuevos y la tierra nueva, pero eso será el estudio de las últimas clases. Ahora estamos con el reino mesiánico. Hemos visto las características del reino y vamos al punto B, cómo será el gobierno del reino. Pero justo antes de leer allí, vamos a orar otra vez a Dios. Dios y Padre, nuevamente te agradecemos por poder abordar este tema y seguir estudiando tu palabra. Señor, afecta nuestras vidas estudiar el futuro. Y te pedimos que así sea, que no solamente sea una información, sino que sea para la formación de nuestro carácter, de nuestras metas, de nuestra proyección en la vida, que no estemos simplemente dando vuelta en lo terrenal, sino que pensemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y que hay toda una proyección futura magnífica, según tus planes y tu palabra. Señor, que esto afecte nuestra manera de vivir, de manera de poder ser más santos y más fieles hasta que el Señor nos venga a buscar. Gracias por esta oportunidad y ahora, Señor, continuamos el estudio de tu palabra. Pedimos que tú nos hables, nos sigas enseñando en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hemos visto las características del reino mesiánico. Vamos al punto B en el apunte, vamos a considerar el gobierno del reino. Bueno, tiene varios aspectos. Ahí yo anoté 8 aspectos en cuanto al gobierno del reino. Fíjense, Jesucristo será el soberano de los reyes. Número 2, David resucitado será rey sobre Israel. Ya vamos a leerlo eso. La iglesia reinará en el milenio. Sí, ya vamos a ver. Número 4, habrá jueces y gobernadores. La ley, ¿cuál será? La ley del monte, y la ley dice que saldrá de Jerusalén, dice el texto que leíamos, ¿se acuerdan? La capital del reino será Jerusalén, punto 6, punto 7, el rey reinará desde Jerusalén, y punto 8, algo que ya vimos en el estudio anterior, Daniel recibirá su heredad, como así también los otros santos del Antiguo Testamento, y participarán en la administración del reino. Bueno, esto en cuanto al gobierno. Vamos a ir parte por parte. En primer lugar, Jesucristo será el soberano de los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis 1:5. Lo vuelvo a decir, el soberano de los reyes de la tierra, que es equivalente a decir el rey de los reyes. Título que lleva el Señor, así en el Apocalipsis, Rey de Reyes. ¿Estamos? Tiene derecho a esa posición, pues en primer lugar es el Mesías de Israel, el Rey. La palabra Mesías es o significa ungido. Él fue ungido, Él es el Rey de Israel, según Zacarías 9:9. Además, Él es el Hijo de Dios, según el Salmo 2, el Hijo ungido, Cristo, que el Padre pondrá sobre Sión y será Rey sobre todas las naciones. Eso dice el Salmo 2. E incluso el Salmo 2, vamos a ver en un momento, demanda adoración al Rey. ¿Estamos? Bueno. Él es Mesías, Él es Rey, Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre. Según Daniel 7, 13 y 14, luego de las bestias horribles que dominaron y dominan este mundo y dominarán este mundo, reinará el Hijo del hombre. Él es el Hijo del hombre y Él es Jehová Rey, como en varios pasajes habla. Por ejemplo, lo hemos leído en Zacarías 14. Jehová será Rey sobre toda la tierra. Lucas 1:32 dice que Él será Rey sobre toda la tierra. Isaías 9, 6 y 7
Abdías 21b. Abdías 21, termina el libro de Abdías diciendo eso. Vamos a tratar de encontrarlo. A ver, tiene solo un capítulo, es el más difícil de encontrar, ¿eh? Miren cómo termina el libro de Abdías 21, versículo 21. Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será ¿de los testigos de Jehová? No. El reino será de Jehová. Lamentamos que esta gente tenga confusión, ¿no? El reino será de Jehová, y Zacarías 14 dice: Jehová será rey sobre toda la tierra, el Señor Jesucristo. ¿Estamos? Él será el soberano de los reyes de la tierra. Les invito a leer Isaías 60. Saben que este tema del reino me gusta mucho porque es poco enseñado y atañe mucho a la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Isaías 60 tiene que ver con el reino mesiánico. Miren, termina el capítulo 59 de Isaías anunciando que vendrá el Redentor a Jerusalén. Estos versículos los leímos en clases anteriores. Fíjense, Isaías 59, 20. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Capítulo 60. Resplandece, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Les adelanto algo. El capítulo va a enfocar sobre la gloria del reino futuro y cómo vendrán a adorar al rey. Zacarías 14, lo vamos a ver en un momento, dice que de año en año los habitantes del reino vendrán a adorar al rey. Ahora, este capítulo 60 es especial porque al leer esto podemos entender que los magos del oriente, que figuran en Mateo 2, cuando vinieron a adorar al niño que había nacido rey, fueron guiados por este capítulo, fueron guiados por el Espíritu Santo y otros capítulos y referencias más, y por una estrella que había salido en el oriente, ¿no? Y realmente fueron unos adelantados, aquellos reyes del oriente que vinieron a adorar al niño rey. Aquí está el pasaje clave. Todos los reyes de la tierra vendrán para adorar al rey. Es algo maravilloso. Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Nunca ha sucedido esto en Israel, sucederá en el milenio, en el reino. Pero fíjense versículo 6, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿Se dan cuenta? Tomen la idea de aquellos magos del oriente que deben haber venido con un séquito de siervos acompañándole, con camellos y dromedarios, y podemos entender que aquellos fueron, primero, unos adelantados, y segundo, estuvieron en lo correcto, vinieron a adorar al rey que había nacido. En el reino esto será algo inmenso, ¿no? Algo inmenso. Traían y traerán oro e incienso. Todo el ganado de Cedar, versículo 7, será juntado para ti, carneros de Nabaiot
te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Ageo, hermanos, dice que la gloria postrera del templo de Jehová en Jerusalén será mayor que la primera, que la de Salomón. Aquí dice, glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. El reino. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. ¿Se da cuenta? Está hablando de Jerusalén y está hablando de la nación de Israel. Y conducidos a ti sus reyes. ¿Qué tal? Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolada. Versículo 13, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus siervos se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Bueno, podríamos seguir leyendo, pero qué magnífico que será el reino del Mesías, y cuando vengan a Jerusalén a adorarle y a honrarle, a reconocer la majestad de su presencia. Bueno, hermanos, el Señor será el soberano de los reyes de la tierra. En segundo lugar, fíjense, ¿qué dice el punto 2? David resucitado será rey sobre Israel. Atención. El Señor será rey sobre todo el planeta, rey de todos los reyes. ¿Estamos? Pero cada nación tendrá evidentemente su rey. El Señor, rey de los reyes. Lo aclaro y lo vamos a leer porque cuando a veces enseño esto me miran y me dicen, ¿pero David? Sí, David resucitado será rey sobre Israel. Y algunos me dicen, ¿pero no habla de Cristo ahí? Y yo les digo, mirá, vamos a leer, habla de David, y yo no voy a andar torciendo la Escritura. Vamos a leer Jeremías capítulo 30, al menos esa no es mi intención. Es mi cuidado y oración siempre interpretar la Escritura correctamente. Jeremías 30, versículos 8 y 9. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Hermanos, cuando Jeremías escribe esto, David hacía como 400 años que había muerto, pero dice que David estará como rey y Dios lo levantará. Otro texto, Ezequiel 34. Ezequiel 34, 23. Allí dice, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Ezequiel 37. Versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitaron ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. David será rey, hermano. Un versículo más.
Fíjense, Oseas, vamos a buscar Oseas, después de Daniel está Oseas. Oseas, capítulo 3, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Así que queda claro, hermanos, David será rey de Israel, lo vamos a conocer. Punto número 3. La iglesia reinará en el milenio sobre la tierra. Muy conocido para nosotros es aquel versículo de Apocalipsis 5:10. Y reinarán sobre la tierra. Vamos a leerlo allí. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los que saben griego dicen que este texto está en tercera persona. En realidad dice en el griego, y les has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Bueno, aún así yo interpreto que esto es o está dirigido a la iglesia, a los 24 ancianos que representan la iglesia en el cielo. Reinaremos sobre la tierra. Fíjense también Apocalipsis 1:6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, hermanos, somos reyes y sacerdotes. Todavía no cumplimos las funciones de reyes. En el milenio las cumpliremos, nunca fui rey, así que no me pregunten bien cómo será el trabajo y el servicio, el ministerio, la responsabilidad, pero lo vamos a aprender juntos. Y Apocalipsis 2:26 y 27. El Señor está escribiendo a la iglesia en Tiatira y dice capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones en el futuro, y las regirá con vara de hierro, así como Él lo va a hacer, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Ven? El Señor dice que compartiremos, en la medida que Él lo disponga, de el gobierno en el reino. Eso de llevar vara de hierro allí y de juzgar, tener autoridad, es porque somos reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y Él determinará en el milenio el grado de participación que tendremos en su reinado. ¿De acuerdo? La iglesia reinará en el milenio sobre la tierra, dice el apunte. Una aclaración más. El mundo venidero, dice Hebreos 2, 5 al 9, no estará sujeto a ángeles, sino a hombres glorificados, y a mujeres también, hombres y mujeres glorificados. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? El mundo de hoy está sujeto a las potestades superiores, las potestades del aire. ¿Recuerdan eso? Los demonios, hay principados, potestades, etc. Por eso hay mundanalidad y maldad en el mundo. En el milenio no va a haber tal cosa. Satanás y sus demonios van a ser derribados de allá y van a ser atados en el abismo, encarcelados. Y los que cumpliremos ese ministerio de administrar el reino, seremos nosotros, seres humanos glorificados por la gracia de Dios. Seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora se da cuenta, hermano, por qué nos odia el diablo. Satanás y sus demonios serán removidos de la potestad del aire. Eso será a mitad de la tribulación, nunca más van a volver allá al cielo. Y en el reino la iglesia ocupará las potestades celestiales. Así que la iglesia reinará sobre los reyes y jueces terrenales. Satanás sabe eso, Por eso mismo hoy en día nos odia tanto y se opone a nosotros
y nuestro servicio al Señor. Téngalo en cuenta para el diario vivir y el diario servir al Señor. Tenemos su oposición, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que Jesucristo será el soberano de los reyes de la tierra. Número 2, David será rey sobre Jerusalén. Número 3, la iglesia reinará en el milenio sobre la tierra. Número 4, habrá jueces y gobernadores. Isaías 1:26 dice que restableceré tus jueces como al principio, le dice Dios a la nación de Israel. También podemos ver eso en Isaías 32:1 y recordarán en Mateo 19:28 el Señor Jesucristo les dijo a sus 12 apóstoles, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jueces y gobernadores terrenales habrá también. En definitiva, habrá un régimen de gobierno teocrático, porque será Dios el que gobierne, pero teocrático monárquico. Habrá reyes. Y el Señor será rey de todos los reyes. Pero un sistema perfecto y maravilloso. Y maravilloso en su extensión, hermanos. ¿Sí? Hoy hablamos de un rey y nos suena raro, porque con un corazón pecaminoso y fuera de control, un rey, un tirano, se vuelve un tirano, bueno, cualquier cosa, ¿no? Y hoy en día en el mundo en que vivimos no existe ni siquiera el concepto ese. Hoy está progresando el concepto de la democracia. Bueno, en el reino será un gobierno teocrático, monárquico, pero muy bien organizado, estricto, controlado, con vara de hierro y ley santa. Punto número 5, la ley será la ley del Señor, la ley del monte, la ley del sermón del monte. Mateo 5, 6, 7, sumado esto a Isaías 11, la ley de Moisés, todo lo demás, ¿estamos? Los grandes principios y leyes de juicio y justicia que Dios tiene. Miren, el rey, lo cierto es esto, el rey reprimirá toda manifestación abierta de pecado. Partiendo desde Salmo 2, versículo 9, dice que el rey reinará con vara de hierro y quebrantará las naciones y las desmenuzará como vaso de alfarero. ¿Ven la imagen? Un gobierno duro y firme, y aun si hubiera rebelión, tal vez podemos pensar en pena de muerte. Vara de hierro. No creo que la haya. Pena de muerte, no creo que haya tal rebelión en el milenio, pero bueno, él va a gobernar un sistema de fuerza, digamos así, absoluta, justicia, juicio y equidad pública. A propósito, vivimos en un mundo donde todos salen a la calle pidiendo justicia. El defecto es que cuando se la quiere aplicar en nuestras vidas, nosotros no la queremos, el ser humano común no la quiere. En el milenio va a haber absoluta justicia y absoluta justicia social. Partiendo de Salmo 2.9, que dice que regirá con vara de hierro, ese texto se repite en Isaías 11, del 3 al 6, se repite en Apocalipsis 2.27, que recién terminamos de leer, se repite en Apocalipsis 12.5 y se repite en Apocalipsis 19.5. Varias veces lo dice la Escritura. Gobernará con vara de hierro. Bueno, otro detalle. En el milenio o en el reino del Señor no habrá muerte. No tendremos funerales. Amén, amén. Son para nada agradable eso. A no ser por vara de hierro. Es decir, no habrá muerte a no ser por vara de hierro del Rey de Reyes. No se lo puedo asegurar ni explicar ni cómo va a ser, pero eso de vara de hierro parece ser fuerza en el gobierno y justicia muy fuerte. Justicia pura, llamémosle así. En cuanto a que no habrá muerte, bueno, si la gente se porta bien, no tiene por qué haber muerte. Matusalén vivió 969 años. Y bueno, no hay razón como para que los fieles no puedan llegar a 1000 años en las mejores condiciones de vida sobre la tierra. Se lo repito, en aquel entonces van a estar las mejores condiciones para la vida en el planeta Tierra, tanto física como espirituales.
El mejor clima, la mejor producción natural de alimentos, el mejor orden social, no va a haber engaño satánico ni actividad satánica, no va a haber mundanalidad, va a haber sanidad. Entonces, Matusalén va a quedar como un dato histórico nomás. La gente que se porte bien, dicho así en una manera sencilla, no pasará por muerte, no habrá muerte. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto a esto del Sermón del Monte, algunos son exagerados y dicen que solo fue la ley para el reino mesiánico y que ahora no es aplicable. Algunos son extremistas de esa manera, no creo que sea así. Otros dicen al revés, que es para la iglesia porque el reino es aquí y ahora. Tampoco creo que sea enteramente así. El Señor, cuando expresó el Sermón del Monte, cubrió por lo menos 4 o 5 aspectos. Número 1, si quieren después se lo pueden copiar, yo lo escribí hoy a la mañana, esto acá, no lo tengo en el apunte. Número 1, el Sermón del Monte tiene pautas o demandas para entrar en el reino. Porque Él dijo, capítulo 5, versículo 20, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Primer globito de plomo cayó sobre la audiencia de los escribas y fariseos cuando el Señor enseñó eso. Y en Mateo 7 dice, estrecha es la puerta, angosto es el camino para entrar. Primera pauta. Segunda pauta, eran normas y son normas para la convivencia en el reino. Tercera pauta, vara de hierro en la justicia, porque dice, el que le diga fatuo a su hermano, o se agredan verbalmente, será expuesto al infierno de fuego, dice, ¿no? Y no es aplicable hoy en la iglesia, si no, no iríamos. Pero en aquel día, con vara de hierro, sí. Cuarto aspecto o pauta del Sermón del Monte, anticipaba el rechazo del reino en aquel tiempo cuando el Señor lo expresó. Porque dijo, bienaventurados cuando seáis perseguidos por mi causa, por mi nombre, porque así hicieron lo mismo con los profetas de la antigüedad. Capítulo 5, versículos 11 y 12. Y la quinta pauta es que el Sermón del Monte son principios éticos, espirituales y morales que también son aplicables a todos los tiempos y aplicables a nuestras vidas hoy. Así que hay que considerar eso en cuanto a la ley del monte o del sermón del monte, que será aplicable en aquellos días, pero los principios éticos, morales y espirituales también son aplicables hoy. Punto número 6, en cuanto al reino mesiánico, la capital del reino será Jerusalén. Miren, hermanos, Zacarías menciona 39 veces a Jerusalén y habla de Jehová de los ejércitos amparándola, cuidándola y regresando a ella para reinar. No nos vamos a meter en el tema de ver en Zacarías y en otros lugares, porque no tenemos el tiempo, pero es así. Jerusalén será la capital del reino. Punto número 7. El rey reinará desde Jerusalén. Lo dijimos ahí recién, lo dice Zacarías 14, 16 al 17. Y también lo confirma Mateo 5:35, el Señor dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y punto número 8, Daniel recibirá su heredad, como ya estudiamos, y tendrá allí una heredad para administrar en el reino. Permítanme especular un poco y decirles en cuanto a la heredad de Daniel, que ciertamente se la dará el Señor, Esto es una especulación mía. Habiendo sido Daniel un administrador tan fiel en los imperios de Babilonia y de Persia, es muy probable que el Señor tenga una heredad muy grande para que Daniel, el gran hombre de Dios, administre en el reino mesiánico. Una heredad por aquellos lugares, Babilonia y Persia por allá. Bueno, eso es decisión del Señor, pero realmente Él recibirá una gran heredad por haber sido un gran hombre de Dios. Punto C, adoración en el milenio. Vamos a Zacarías 14. Punto C, adoración en el milenio. Vamos a leer Zacarías 14, versículo 16. Y todos los sobrevivientes, vieron que no inventamos ninguna palabra,
todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. De acuerdo al Salmo 2, adorar al Rey. A Jehová de los ejércitos. El Rey será Jehová de los ejércitos hecho hombre, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, dice el apunte, este texto nos dice que año tras año todos subirán a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos. Cumplimiento de Salmo 2, Isaías 60 y aquel recordado acontecimiento de Mateo 2, cuando vinieron los reyes del Oriente a adorar al bebé, a adorar al niño. Por esto es clave Jerusalén, hermanos. Clave es Jerusalén. El diablo desea la adoración para él y a través de los siglos ha luchado por Jerusalén y por tener la adoración. Bueno, la adoración en el reino será para el Rey, Jehová de los ejércitos hecho hombre. Punto número 2, habrá un gran templo allí en Jerusalén. Ageo 2:9 dice el profeta que el templo del milenio, el templo del reino, será más majestuoso que el templo de Salomón y la paz será perfecta y duradera en ese lugar. Ageo 2:9. Y si tuviéramos tiempo, podríamos observar Ezequiel 40, desde el versículo 5 hasta el 46, versículo 24. Y allí nos encontraríamos, o nos podemos encontrar, con el templo que se edificará allí en Jerusalén para el reino mesiánico. ¿De acuerdo? Dice el apunte, allí se describen sus dimensiones, sus ofrendas, sus sacerdotes, y se profetiza que la gloria de Jehová regresará y llenará el lugar. La Shekinah, sí señor, la gloria de Jehová, que se fue ¿cuándo? Justo antes que los ejércitos babilónicos asediaran y destruyeran Jerusalén, la gloria de Jehová se fue del templo. Y se fue, dice que se fue por la puerta y se fue por el mismo camino del oriente hacia el Monte de los Olivos y subió del Monte de los Olivos. El mismo camino que hizo el Señor para irse de Jerusalén y el mismo camino que hizo el Señor para regresar a Jerusalén. Qué interesante, ¿no? Y desde entonces no encontramos que se diga por ahí que en algún momento regresó al templo de los judíos. No, regresará a aquel templo del reino mesiánico. ¿De acuerdo? Bueno, dicho sea de paso en cuanto a la adoración y el templo, hay 3 puntos allí. Punto A, habrá todo un programa de sacrificios. Y esto es un dato que no nos cierra bien y muchos no aceptan. ¿Cómo sacrificios? Dice. Si todos los sacrificios quedaron ya terminados con el sacrificio de la cruz. Bueno, lo dice, ustedes pueden leer en Jeremías 33, del 15 al 18, y lo pueden leer en Ezequiel 43, 19 al 27. Y dice sacrificios de expiación. Recuerden que la expiación era cubrir el pecado, no quitar el pecado. El pecado fue quitado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Creo entender, y de esa forma lo puedo explicar, serán sacrificios para cubrir el pecado, pero en base a lo que ya sucedió en la cruz. Los sacrificios del Antiguo Testamento observaban o miraban hacia adelante, a la cruz. Estos sacrificios mirarán hacia atrás, hacia la cruz de Cristo. Único sacrificio que quita el pecado del mundo. Y creo que más que todo serán sacrificios rememorativos. Habrá millones de niños, jóvenes y muchachos y muchachas que nacerán en el milenio que tendrán que ver un sacrificio para llegar a comprender o entender que necesitan aceptar al que fue Cordero por nuestros pecados y por los suyos también en la cruz una vez y para siempre. ¿Estamos? Habrá un programa de sacrificios. Ustedes pueden leerlo en esos textos. ¿Qué más? Se conmemorarán fechas y adorarán al Rey, como lo leíamos allí,
en Zacarías 14, 16 al 21. Podríamos leer hasta el fin del libro de Zacarías. Fíjense, Zacarías 14, 21. Y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, cocinarán en ellas, Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Qué lindo versículo me hace acordar cuando el Señor por primera vez desparramó a todos los mercaderes del templo. Bueno, en aquel tiempo, en el reino mesiánico, no habrá más mercaderes en la casa de Jehová de los ejércitos. Bueno, se conmemorarán fechas y adorarán al rey, habrá un programa de sacrificios, y finalmente podemos decir en este tema de la adoración en el reino, que el canto y la alabanza ocuparán un lugar muy destacado en la adoración a Dios y al rey. Por ejemplo, ustedes pueden leerlo con atención en el Salmo 72, se canta al rey. ¿Recuerdan el Salmo 45? Era el Salmo de las bodas del rey. Lo leímos lecciones atrás. En el Salmo 46 habla del regreso del rey y de las alabanzas al rey. Y saben una cosa, hay muchos salmos que nosotros cantamos hoy en día, pero que en realidad se cantarán adorando al rey en aquel entonces. ¿Qué dice el Salmo 145? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente, etc. Si ustedes con esta mentalidad que ahora estudiamos leen todo el Salmo, se van a dar cuenta que es un salmo para adorar al Rey en el tiempo del reino mesiánico. Me encanta el corito, lo vamos a seguir cantando, ¿estamos? Pero ustedes pueden leer Salmo 145, Salmo 159, Salmo 149, Salmo 150, que dice que habrá muchos instrumentos ahí, es la adoración para el reino. A propósito, les hago una aclaración solo para entenderlo, no es una crítica, pero tenemos que entenderlo. Muchos de los cantantes de música cristiana moderna, desde los más famosos hasta los demás, todos los que han sacado varios CDs, caen en el error de adorar y de cantar alabanzas al rey. Al rey. El Señor está sentado, siempre reinando. ¿Se acuerdan de esa? En tu trono. Bueno, el Señor no es el rey de la iglesia, ni está reinando. Está sentado a la diestra del Padre, esperando que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Cuando esté todo preparado, regresará a este mundo, lo llenará de cadáveres y establecerá su reino. ¿Cómo va a hablar así? Bueno, vamos a leer el Salmo 110. No son palabras mías, yo sé que son duras, pero Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? ¿Lo tienen? Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Ahí habla de su regreso. Fíjense. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando regrese los judíos no lo van a rechazar. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, es cuando Él regrese. ¿Y qué dice? La frase que usé yo recién. Las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Qué quiero decir? Aquí está claro que el Señor no está reinando, está en el trono de su Padre, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y estos salmos, adorando al Rey y alabando al Rey, corresponden contextualmente al reino mesiánico. Solo para comprenderlo, no estoy diciendo que tenemos que arrancar algún corito o pisar alguna canción, no. Podemos seguir cantando, etc.
Pero estamos aprendiendo escatología bíblica y entendiendo que muchos de los salmos son para el reino futuro, el reino mesiánico. Cantaremos con el Señor. El Señor cantará en medio de su pueblo, alabará. David cantará sus partituras originales y sus instrumentos originales y será una alabanza espectacular. En hebreo, pienso que vamos a aprender hebreo. No se los puedo asegurar, pero creo que vamos a tener posibilidades de varios idiomas y vamos a cantar estos salmos en las partituras y en las escrituras originales. Será la alabanza al soberano de los reyes de la tierra. Él lo merece toda nuestra devoción. Será algo extraordinario allá. Pero bueno, que sea también extraordinaria nuestra alabanza acá. Con respeto, con devoción. Si queremos ponerle música eléctrica y música moderna, bueno, puede ser, pienso yo personalmente, pero con moderación, con orden y con temor al Señor y con verdadero anhelo y deseo de adorarle y alabarle en verdad. Porque Él lo merece, nuestro Padre lo merece, y el Espíritu nos mueve y nos lleva a adorar y alabar a nuestro Dios. El Señor reinará y reinaremos con Él. A Dios sea la gloria por esta gracia tan grande. Amén. Cerremos esta clase en oración. En la próxima vamos a continuar con la Jerusalén celestial y los juicios finales. Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, cerrando esta clase, cerrando este estudio. Gracias, Señor, por la majestad del Señor Jesucristo. Nos detuvimos bastante en este punto, en este tema. Es que la persona del Señor, a medida que avanza la escatología bíblica y a medida que avancen los tiempos, se agiganta realmente. Él es el Salvador de nuestras vidas. Él es el gran Señor que vendrá a buscarnos. Él será el esposo magnífico en las bodas del Cordero. Será el juez en el tribunal de Cristo. Él será el gran Señor, Jehová de los ejércitos en venganza, allí regresando a este mundo. Será el juez de las naciones y la nación de Israel. Será el soberano de los reyes de la tierra en el reino. Será el único digno de toda la adoración. Gracias, Dios. Te alabamos, Padre, te adoramos a ti. Te adoramos, Señor, te agradecemos por tu palabra, magnífico. Y te pedimos, Señor, que obres con tu Espíritu Santo en nosotros, que no solo sea información, sino que esto nos conduzca a una vida más santa, más fiel, más comprometida con el Señor, más entusiasta, compartiendo tu palabra con otros. Gracias, te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.